Hola, buenas noches. Mi nombre es Diego Mora, estudiante del Instituto Canción Colombia, y hoy voy a hacer un resumen de todo lo que hemos visto en la clase de Salmos hasta el momento con el profesor Falla y con el profesor Yello. Bueno, lo que hemos aprendido, que me acuerdo en el momento, es que los Salmos es un libro donde aprendemos a ser sinceros ante Dios. Está dividido en 4 partes, 4 libros tienen los Salmos. El primer libro es de David, y recuerdo que el primer capítulo de los Salmos hablaba sobre aquel que no se ha contaminado, aquel que no ha andado en críticas y hablando con personas escarnecedoras. Dice ahí: en silla escarnecedora se ha sentado, y dice que pues Dios básicamente lo va a ayudar. Los Salmos nos enseñan cómo era la adoración a Dios en la época, cómo se alababa a Dios. Recuerdo una vez en una clase que nos hablaba el profesor sobre Betsabé, que se burló de David o se sintió mal, lo miró con menosprecio, cuando David fue sincero ante Dios y danzaba y se movía de una forma que le mostraba todo su amor a Dios. Entonces debemos ser sinceros ante Dios y no criticar a los demás como adoran. Si quieren hacerlo de forma tranquila o si quieren hacerlo de forma expresiva, eso es ser sinceros. Decía que también debemos ser como niños ante Dios, como niños en nuestra expresión de corazón a Dios. En la clase de Salmos pudimos ver los diferentes recursos literarios y la poesía hebrea que había en el momento. Nos enseñaron los géneros literarios del momento. El género literario que más vemos en los Salmos es el himno. Podemos ver algo que David hacía siempre, eran los cantos de alabanza, y podemos ver los cantos de Sión. Algo que podemos ver es las súplicas o los cantos de lamentación. En la historia de David, debido a su pecado, con sus hijos tuvo también muchos problemas, ¿no? Entonces él todo el tiempo estaba siendo atormentado o por sus hijos o por Saúl, el rey. Podemos ver que los salmos o los poemas que hay de los salmos eran didácticos, y pues lo que querían ellos era dejar una enseñanza, ¿no? Vemos 3 tipos de poesía. Podemos ver el poema lírico acompañado de la lira y el arpa, la poesía didáctica, cómo era la música en los salmos, y pues vemos las características de la música en los salmos. Estaban basados en modos. Vemos que el pueblo hebreo avanzó más en la música y más en la adoración que otros pueblos. Y vemos que pues ya que alababan a Dios por cultura, todos los judíos son musicales. Podemos ver instrumentos de cuerda como la lira, el arpa, la cítara, y estos están Salmo 43:4, Salmo 57:8. Podemos ver el corno, la trompeta, el címbalo y la pandereta. Podemos ver instrumentos de viento como la trompeta, el cuerno. Podemos ver el shofar y la flauta vertical. Podemos ver instrumentos como el abufe, címbalos, cítara, castañuelas, triángulo. Pero una vez el profesor nos dijo que no se trataba de los instrumentos y no importaba la forma que tuviera la canción, se trataba del corazón. Podíamos ver que también se trataba de los lamentos individuales en el caso de David, o lamentos colectivos en el caso de Moisés y el pueblo de Israel. Un lamento que podemos ver también está en Jacob, cuando sus hijos le dijeron que su hijo José había muerto y él se cubrió con cilicio. Podemos ver que las características de un salmista, una de las características de un salmista es que no es indiferente, él es sensible. Podemos ver que el salmista es sincero con Dios y su confianza en Dios es inquebrantable. El dolor tiene una fuente de inspiración en el artista. El lamento es una expresión profética del artista. Podemos ver el carácter de adorador del rey David, y tenía una comunión con Dios constante. También podemos aprender que públicamente le podemos adorar, porque también Jesús murió públicamente.
dice la palabra que lo busquemos en privado y nos recompensa en público, pero a veces también es bueno mostrarles el agradecimiento que tenemos públicamente. Me gusta que David era un hombre de principios, tenía determinación, tenía franqueza, era temerario y tuvo su realización en el Señor. Esto podemos verlo en 1 Samuel 17, versículos 40 al 42, donde se enfrenta a Goliat porque ve que él está oprimiendo al pueblo y nadie hace nada. Y él tiene esa determinación de ir y enfrentarlo porque tenía confianza en Dios y sabía quién era Dios, tenía esa relación íntima con Dios y conocía quién era Dios, quién era el Dios de ese pueblo que había tenido una promesa con Dios y que Dios no los iba a dejar de respaldar. Una pregunta que nos hacía el profesor era: ¿será que soy una persona agradecida? Muchas veces en la vida somos muy desagradecidos, a pesar de que Dios ha hecho muchas cosas por nosotros. Yo siempre me cuestiono: ¿estoy siendo una persona agradecida? ¿Estoy confiando en Dios plenamente? Y bueno, eso es básicamente lo que he aprendido. Hay cositas que se me escapan. Básicamente el adorador de esa persona que conoce la historia de su pueblo, adora como otros adoraron, pero entiende que no es solo instrumentos, no es solo forma, no es solo música, sino que con todo eso puede agradar a Dios, que a pesar de los problemas, las dificultades que ha tenido, eso forma el corazón. Gracias.